Muy buenas y que Dios les bendiga a todos. Bueno, recuerdan que habíamos hablado sobre el arrianismo como doctrina herética. Nos había quedado pendiente, ¿verdad? Porque realmente esta doctrina amerita mucho detenimiento, amerita un podcast completo. Máxime que fue un arriano quien bautizó a Constantino, o sea que Constantino murió bautizado pero por un arriano. Constantino, que estuvo renuente hasta su muerte a ser bautizado, pues al final se bautiza, pero digamos que con su controversia porque lo bautiza un arriano. En aquel momento el arrianismo no era herético, pero después, como han venido corrientes como ese de vacantismo, etcétera, se ha puesto en duda si Constantino era válida, si era válido ese bautizo que se le había realizado o no. Bueno, el arrianismo viene del presbítero Arrio, que vivió entre el 256 y el 336, desarrolla su sacerdocio en Alejandría, pero es muy probable que todo indica que era un libio y de la etnia bereber. Déjenme decirle que la doctrina que predicó fue tan fuerte y él estaba tan convencido de que así era, que se enfrenta nada más y nada menos que con Luciano de Antioquía, que es considerado, señores, un teólogo magno en su sapiencia y en su piedad, y que era por demás su obispo. Con el que le entabla ese debate teológico. Pues bien, la doctrina arriana, muchos creen, no decían en sí que Cristo no era divino. Arrio sí estaba de acuerdo con que Cristo era divino, pero en lo que él difería era en que el Hijo no era Dios, o sea, que no era consustancial con el Padre. Y déjenme decirles que esta doctrina no estuvo en ese momento fuera de la teología eclesiástica formal para nada. El arrianismo no era en ese entonces herético. Pero ¿qué sucede? Que Constantino, cuando empieza a darle forma a la creencia, a la organización, a lo que digamos es la estructura de la iglesia, pide que se pongan de acuerdo los líderes cristianos en cuanto a lo que conocemos como debates cristológicos. Es decir, estudiar quién era Cristo, y ahí es donde surge el problema. Arrio decía que Cristo tenía una divinidad, que Cristo fue la primera criatura creada por Dios y que era divino, pero que no era Dios mismo ni nada de eso. ¿Por qué? Pues porque Cristo no pudo salvarse en la cruz y murió allí. Entonces, ¿cómo Dios, que es todopoderoso, principio y fin de todo, se va a morir por 3 días? Ahora bien, esta teoría la condena el primer concilio de Nicea. Eso en el año 325. Pero fíjense, se condena casi parcialmente. Y digo que no fue una condena muy dura, porque los visigodos, que ya por ese entonces estaban en vías de conversión, pues siguieron siendo teológicamente arrianos. Y otros reinos de Europa también. Entonces se mantiene eso así hasta el año 381, en que el concilio de Constantinopla zanja el asunto y el arrianismo se considera herejía con todas las penas que se establecían a tal fin. Sin embargo, pervive en el reino visigodo de Toledo hasta que el rey Recaredo I se convierte al catolicismo y poco a poco se extingue el arrianismo en su totalidad. Eso ya en el 589. O sea que en Toledo, luego de la segunda y definitiva condena del arrianismo, este continuó 288 años más, fíjense ustedes. De esta forma, y en mi opinión, el arrianismo merece ser revisitado. Porque fíjense, el punto teológico de Arrio, les confieso que no está mal pensado, digámoslo así. El asunto que lo condena no es ese pequeñísimo debate. El asunto que lo condena es que en su misma doctrina no dice solamente que Cristo no es Dios, sino que dice que Cristo era una criatura divina. Dios la creó al principio y esta criatura tomó el cuerpo de Jesús en la encarnación, pero no era ni Dios ni por sí mismo ni en sí mismo. Esto es lo que se podría discutir a día de hoy.
con movimientos que han tratado de reivindicar a este hombre que casi crea un cisma en el seno de la iglesia. De hecho, una parte de Europa se definía por los niceos, o sea, por los del concilio, y otros más al Mediterráneo se decían arrianos, y por muy poco no se crea un cisma. Entonces revisitemos a este teólogo, pero con sumo cuidado, y primero leamos las escrituras. De hecho, el inicio del Evangelio de Juan, que trataremos de él en el próximo podcast, ese inicio evangélico de Juan comienza explicando todo el tema cristológico. Cuando se quiere zanjar el tema cristológico hay que ir al inicio del Evangelio de Juan, que lo veremos en un próximo podcast. Hasta aquí la doctrina arriana es herética, pero es una herejía que fue llenándose de errores y errores y errores, pero que en un principio ni la iglesia sabía qué hacer bien con el tema de los arrianos porque tenían puntos de defensa muy sólidos. Con esto, visiten todo lo que se ha podido recopilar del arrianismo para que se nutran más. De mi parte, solo deseo que Dios le bendiga. Hasta un próximo encuentro.